Pues en esta ocasión nos va a tocar meditar en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 11. Ahí vamos a encontrar la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Tal parece que se repite lo que vivió Abraham en Isaac. Vamos a encontrar aquí que la bendición puede estar en medio de la crisis. Así que les saludo con mucho gusto, soy el pastor Miguel Rodríguez y vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos y escuchemos la lectura. Génesis 26, 1 al 11. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: Quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Sí, decíamos, y como acabamos de escuchar, la lectura es Génesis 26, del 1 al 11, donde la hambre llegó a la tierra donde estaba Isaac. Tal parece que es muy idéntico y parecido a la experiencia que vivió su padre Abraham, cuando él también tuvo que abandonar la tierra donde se encontraba Abraham y se fue a morar a otra tierra, donde acompañado de su esposa Abraham, Sara, le dice a Sara que va a decir que ella es su hermana y no a su esposa. Y eso precisamente le ocurrió también a Isaac. Cuando él se queda en el lugar de Gerar con el rey Abimelec, rey de los filisteos, él tenía los planes y las intenciones de irse de ahí porque hubo hambre, dice el versículo 1, que hubo hambre en la tierra, después de la primera hambre que sucedió en el tiempo de Abraham. Entonces, cuando Isaac se dispone o se propone salir de aquel lugar de Gerar, Dios se le aparece. Dios se le aparece y le da una palabra muy interesante: no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto, ¿sí? Habita en la tierra que yo te diré. Ahí se queda Abraham, ¿sí? Habita como forastero en esta tierra, dice el versículo 3. Y estaré contigo y te bendeciré. Ciertamente había un momento difícil para Isaac y su esposa Rebeca. Había hambre, no había que comer. Entonces Isaac se propone salir, pero Dios le aparece, Dios llega a él y le dice: no salgas de donde estás. A pesar del hambre que se estaba presentando, Isaac es obediente y se queda ahí.
Ahí donde Dios le dice que no debe de abandonar, ¿sí? Y le da la promesa de que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, le dice en el versículo 4, todas estas tierras. Vaya promesa que le estaba dando Dios a Isaac. Le iba a dar todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre, le dice él, o en tu simiente. Así que Isaac es obediente a Dios en medio de la crisis. Sí, es obediente a Dios. ¿Sí? Y le pone como testimonio Dios a su padre. Le recuerda que Abraham fue obediente. Entonces Dios le dice a Isaac que recuerde o tome en cuenta el testimonio de su padre Abraham, el cual fue obediente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que Dios le refiere a Isaac el testimonio de su padre Abraham, de cómo él fue obediente. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Isaac, que espera de él: obediencia. Obediencia. En la obediencia siempre está la bendición, aun y cuando enfrentemos crisis, aun y cuando enfrentemos adversidades o dificultades, siempre estará la bendición de Dios. No importa por qué momento estemos viviendo, o en qué situación nos encontremos, o si las circunstancias son muy adversas, como en el caso de Isaac. Las circunstancias eran muy contrarias, muy adversas, y él, lo más fácil, pues estaba el hambre ahí. Lo más fácil y lo más obvio, humanamente hablando, es que él abandonara el lugar donde se encontrara para ir a buscar qué comer en otro lugar. Pero Dios le dijo: quédate ahí, habita como forastero, sé obediente. E Isaac ahí se queda, y es cuando él se pone de acuerdo con su esposa Rebeca para decirle a ella: tú vas a ser mi hermana, o te voy a presentar como mi hermana, porque quizás los hombres de Abimelech, los filisteos, vayan a querer pues matarme por tomarte a ti. Así lo hace. Y pues se repite lo que hizo su padre Abraham con Sara. Se repitió, ¿sí? Tenía temor, tenía miedo de que su vida estuviera de por medio, o estuviera en peligro o en riesgo, al decir Isaac que Rebeca era su esposa. Pues dice la Biblia que era de hermoso parecer. Y el rey Abimelech se da cuenta de esta mentira cuando él mira por una ventana, dice el versículo 8, mira por una ventana a Isaac, que estaba acariciando a Rebeca, su mujer. Y es ahí donde él se da cuenta y le llama a Isaac, Abimelech, y le dice: ¿por qué nos has mentido? ¿Por qué has querido traer ese pecado a nosotros? Porque pudiera alguien tomarla a Rebeca como mujer, y después el problema sería para nosotros el pecado. Y ahí es Isaac donde él explica y dice: pues es que tuve miedo de que si yo hubiera dicho que era mi esposa, pues posiblemente yo habría muerto. Pero Abimelech le dice: pues si hubiera sucedido, si te hubieran creído y si yo no hubiera descubierto que Rebeca era tu esposa, pues habrías traído, dice el versículo 10, habrías traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó al pueblo, termino con este versículo que dice que Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto morirán. ¿Cómo Dios de alguna manera interviene para que
se detengan las cosas que a veces nosotros hacemos cuando las hacemos mal. Eso fue lo que sucedió con Isaac. Que Abimelech detiene a todos los hombres y les dice, no toquen a esa mujer porque tiene su marido, que es Isaac. Así que la bendición está en medio de la crisis, sí. Perdón, la bendición está en medio de la crisis. Dios se manifiesta, Dios provee. Seguramente Abraham no sufrió hambre porque Dios le suplió todas sus necesidades. ¿Estás en alguna necesidad? Yo he vivido por experiencia propia necesidades y Dios ha suplido de una manera maravillosa. No te desanimes, amigo y amiga, porque Dios es tu proveedor. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En medio de la crisis, en medio de las dificultades, Dios espera nuestra obediencia cuando habremos de permanecer en un lugar y Dios enviará bendición. Terminemos con una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Génesis 26 nos da una gran lección sobre cómo tú provees y cómo tú suples como lo hiciste con Isaac. Gracias porque él no tuvo que abandonar el lugar donde habitaba entre los filisteos como forastero, porque tú le ordenaste que ahí recibiría la bendición. Ayúdanos, oh Dios, para que también nosotros seamos obedientes y nosotros creamos y tengamos fe de que tú siempre eres fiel, de que tú siempre respondes a nuestras necesidades. Te damos gracias en esta hora, Padre, y que tú nos ayudes en todo momento para darte a ti toda la honra y toda la gloria. En Jesucristo oramos en esta hora. Amén. Amigos, hasta la próxima. Ha sido una bendición haber compartido este tiempo con la palabra de Dios. Bendiciones y hasta pronto.